Buenos días a todos y a todas. Egunon, vamos a empezar ya con este webinar para explicar la convocatoria, las novedades de la convocatoria de ayudas a I+D, que saldrá dentro de muy poquito. Ya tenéis la información en la ficha web, luego os diremos dónde. Pero hoy lo que queremos es explicaros las novedades para que podáis ir conociendo y preparando ya esos proyectos que tenemos la convocatoria de ayudas de I+D de este año 2023. Os vamos a explicar antes de comenzar. Bueno, yo soy Víctor Fernández, que soy la persona que gestiona la comunicación en la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos, y me acompaña José Antonio Cuesta, el jefe de la sección de Innovación Empresarial del Servicio de Proyectos Estratégicos S4 del Gobierno de Navarra. Y antes de comenzar a explicar nos dicen que no se oye, no sé si el resto nos oís, ¿no? A ver. Vale, parece que sí que se oye, que ha sido algunas personas que no nos oyen, pero el resto sí que nos oyen bien, así que vamos a continuar con la presentación. Bueno, como decía, vamos a hacer una presentación en la que vamos a explicar las novedades de esta convocatoria de 2023 y también vamos a dar después un turno de preguntas para que todas las dudas que tengáis nos las podáis ir trasladando. Esas preguntas las vamos a gestionar a través del chat. En cualquier momento de la presentación nos podéis escribir la pregunta, pero sí que las vamos a leer al final para que todo sea más ordenado, ¿vale? La sesión la estamos grabando para después, cuando acabe el webinar, poder enviarosla y que podáis volver a verlo o poder volver a consultarlo en cualquier momento. Y también nos enviaremos toda la documentación a través del correo electrónico para que la tengáis y también os iremos informando cuando salga la publicación en el BOM, cuando empiecen los plazos, para que estéis al tanto de todo. Así que si os parece, voy a dar ya la palabra a José Antonio Cuesta, como decía, el jefe de la sección de innovación empresarial, para que os cuente esas novedades que tenemos en esta convocatoria de 2023. Cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Como decía Víctor, vamos a trabajar las novedades de 2023 sobre la convocatoria de 2022. Lo haremos sobre un documento editable que luego estará a disposición de todos para descargar. En principio, lo hacemos editable para poder implementar las dudas que surjan durante el transcurso de esta videoconferencia. Entonces, bueno, compartimos como decía la pantalla. Ahí lo verán todos bien, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, novedades de 2023. En principio, voy a comentar lo que sí que se mantiene, ¿vale? Brevemente. Las modalidades del proyecto son las mismas, individual, colaboración y transferencia. El presupuesto es el mismo, 12 millones. También existe un reparto equitativo entre cada modalidad de 4 millones de euros. Sigue manteniéndose el efecto incentivador, que ello es provocado también por la cofinanciación FEDER. Es decir, y es muy importante que el inicio del proyecto sea posterior a la presentación de la solicitud. Podrá ser el mismo día, pero no anterior. La previsión, aunque ya lo hemos puesto en la ficha, la previsión de la publicación en el boletín oficial de Navarra es el 20 de julio, con lo cual la presentación de instancias podría comenzar el 21 de julio. Como previsión, podría anticiparse hasta 2 días, no más, por lo que nos han dicho, con lo cual si se anticipase lo pondríamos en la ficha. El plazo de finalización de proyectos en este caso es fijo hasta el 31 de julio y el plazo de fin, de presentación de instancias, aunque no lo pone ahí, también es fijo, que es el 21 de agosto. Tenemos 3 periodos de ejecución, al igual que en 2022, que serían desde el inicio hasta el 31 de octubre de 2023, del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024 sería el segundo periodo en el que se producen 2 pagos, como el año pasado, y el último tramo, el último periodo, sería del 1 de noviembre de 2024 hasta el fin del proyecto. Los proyectos que acaban antes, evidentemente, pueden tener una duración más corta y menos periodos. Se mantienen los máximos de ayuda por empresa en 200.000 euros por proyecto y, en 200.000 euros por beneficiaria, por empresa. Y en el caso de los proyectos
en el conjunto de 500.000 euros. No es subsanable, y esto también es muy importante, la no presentación ni del formulario Excel en el que se detalla el tema del presupuesto, ni la memoria técnica. En la memoria técnica, aunque lo iba a decir luego en dudas, sí que voy a hacer una mención ahora sobre la ficha, y es que actualizamos la memoria individual y, por lo visto, cuando se guardan las cookies en los navegadores, se sigue descargando el mismo archivo. Entonces, si alguien a la hora de descargar la memoria individual lo está haciendo y le está descargando la memoria de colaboración o transferencia, que pruebe a cambiar de navegador para descargarse el formulario correcto. De los documentos que he hablado, formulario y memoria, no se piden aclaraciones ni subsanaciones por el tema de la concurrencia competitiva. Únicamente en el caso de que llegara un fichero corrupto, un Excel, por ejemplo, que nos ha sucedido, es el único caso en el que pedimos subsanación por ello. Luego, estos dos documentos, lo que se introduce como solicitud es con lo que vamos a trabajar. Sí que se permite este año, al igual que en el año 2022, que alguien que se haya equivocado pueda generar una nueva solicitud y anule la anterior. Eso lo podrán ver además en la guía que ya está para descargar, en la guía de la solicitud. Se mantiene el 50% de límite de subcontratación, esto lo define la ley de subvenciones. Se mantienen que haya una sola solicitud de modificación autorizable por cada periodo y que el 10% entre partidas se justifica y no cuenta dentro de esas modificaciones. Y por último, la asignación de periodos vuelve a ser como 2022 y lo determina la beneficiaria, no como en ediciones anteriores, donde se hacía un 50% de la ayuda que determinamos nosotros. Repito, lo establece la beneficiaria en función de su calendario y dónde quiere situar sus facturas o su trabajo de personal. Bien, pues una vez establecida la concordancia con 2022, vamos a ver realmente las diferencias, que probablemente sea lo que más interesa. Respecto de la solicitud, bueno, en el documento pueden ver en todo momento en la base a la que está referido lo que estamos comentando, para que la puedan localizar lo más rápido posible. La declaración responsable, que hasta ahora se rellenaba y firmaba en un documento aparte, en un PDF, ahora ya no se rellena en PDF. Únicamente al tener la firma digital y realizar la solicitud, implica que estamos realizando la declaración responsable. Como he dicho antes brevemente, hemos incluido una guía con lo que se van a encontrar cuando empiecen a rellenar la solicitud a partir del día 21. Es aconsejable que esa guía, todas aquellas personas que vayan a estar en la situación de hacer la solicitud, la descarguen y vean, porque va a tener unas aclaraciones que le va a hacer estar preparado para que la solicitud no sea pues una travesía por el desierto, y que puedan hacerla rápida y de la mejor manera posible. Con respecto a las notificaciones de Gobierno de Navarra, se ha cambiado la notificación de dirección electrónica habilitada por la dirección electrónica habilitada única. Esto lleva aparejado que hay una dirección, que es la que ven ahí, que pertenece a la red SARA del Estado, donde se entregan las notificaciones. Y, a su vez, ya no es necesario que se ascriba un correo electrónico a la dirección electrónica habilitada y al Gobierno de Navarra. Es decir, hasta ahora con la DH había que suscribirse a los procedimientos de Gobierno de Navarra. Ahora con la DHU lo que sucede es que se envía un CIF, y para recibir una notificación a un correo electrónico de la DHU en el momento de inscribirnos en la DHU, nos pide que podamos meter ese correo. Pero ese correo, repito, no es necesario ya para nosotros. Nosotros lo que solicitaremos es un correo de contacto, que no tiene por qué ser el mismo. Y por otra parte,
pues según me han informado en la DHU, pueden estar notificados hasta 5 contactos. Es decir, que podrán meter una vez se hayan hecho la inscripción a DHU, podrán meter hasta 5 correos distintos a los que le llegaría la notificación de un determinado CIF. Otra novedad es que el acuerdo de colaboración, y además este año viene bastante bien por la tardanza que tenemos en sacar la convocatoria, se va a poder presentar al igual que la declaración de transparencia, es decir, después de la concesión hasta un mes después. Otro aspecto nuevo es la morosidad. Por un tema jurídico hay que incluir la ley que lo regula y hay 2 tipos de acreditación de que se cumple con la ley de morosidad. El primero, el más sencillo, sería cuando o bien se tiene una ayuda de menos de 30.000 euros o bien cuando la empresa puede presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, que simplemente con hacer la solicitud ya estamos haciendo la declaración responsable y ya estamos acreditando que cumplimos con la ley de morosidad. En caso contrario, es decir, para aquellos proyectos que tengan una ayuda superior a 30.000 euros y que además no pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, que son los casos de grandes empresas y de algunas empresas medianas, lo que hay que hacer es acreditarlo mediante un certificado de un auditor del registro mercantil. Todo ello está en las bases, como ven, hay 4 bases afectadas, la 2.4, la 8.1G y la 16.1B. Sobre las renuncias de los pagos a cuenta, el año pasado establecimos la posibilidad de renunciar al pago a cuenta 1 y al pago a cuenta 2. Hay modificaciones en los 2 casos. Por una parte, en el primer pago a cuenta se mantiene perfectamente, funciona igual, pero ya no es necesario que nosotros lo aceptemos. Es decir, lo hemos establecido como un derecho. Aquel que solicita renuncia al pago a cuenta directamente sabe que está aceptado, directamente sabe que no tiene por qué presentar el informe intermedio y que lo que presentará será la justificación parcial donde se realizará el pago del primer periodo y la parte correspondiente del segundo periodo. Respecto del segundo pago a cuenta, en la convocatoria anterior lo pusimos un poco por coherencia para ver cómo funcionaba, no ha tenido repercusión y entonces este año hemos decidido no incluir la posibilidad de renuncia. En cuanto a los agentes del SINAI, no hay distinción entre un tipo u otro en la convocatoria. Es decir, seguimos teniendo la misma consideración en la convocatoria pasada y en esta. Respecto a las unidades de I+D+I, hay una modificación que es, así como en la convocatoria de 2022, cualquier empresa que tuviera cualquier porcentaje de participación implicaba que estuviera vinculada. En este caso, para 2023, lo que hemos hecho ha sido acogernos a la definición de empresas asociadas y vinculadas del anexo 1 del Reglamento de la Unión Europea, el 651 de 2014, y vamos a considerar que son empresas participadas cuando tienen el 25% o más. El resto, aquellas empresas que estuvieran por debajo de ese porcentaje del 25%, hay alguna unidad de I+D+I con porcentajes del 20%, se puede considerar que hay un proyecto de transferencia. Es decir, una unidad de I+D+I con una empresa con un porcentaje inferior al 25% puede hacer un proyecto de transferencia. Esta es la variación respecto del año pasado. Respecto de las exigencias que tiene de más esta convocatoria respecto del año pasado, vamos a detallar estas 4, ¿no? La primera, de la base 2.2d, es que la actividad económica no puede causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales. Esto se declara también en la declaración de transparencia y como es una cuestión obligada no es necesario hacer ningún clic. El tema de la morosidad que hemos comentado antes, que afecta sobre todo, bueno, afecta a las subvenciones
que son de más de 30.000 euros, con empresas que no pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Estas son las que tendrán que realizar el informe del auditor. El resto, repito, el resto, con la firma de la solicitud, ya están haciendo la declaración responsable. Lo cual quiere decir que al firmarlo están declarando que cumplen con la ley y, consecuentemente, deberán cumplir con la ley. La base 18.3 recoge también el compromiso de aplicar medidas antifraude y también está en la declaración responsable. Y por último, todas las beneficiarias en las dos justificaciones, la parcial y la final, que ahora están denominadas como primera y segunda justificación, deben presentar informe de auditoría con estado de comprobación. Más abajo, en la parte de justificación, detallaremos un poco más. Respecto de los gastos financiables, se van a incluir una serie de gastos que hasta ahora no se podían incluir. Los gastos de consultoría para hasta 1.500 euros, tanto para las coordinadoras de proyectos de transferencia y de colaboración, y para las individuales que no se han presentado antes a la convocatoria, concretamente desde la convocatoria de 2016. Luego, hay otro gasto que es, se admite el gasto de gestión administrativa y financiera del proyecto hasta un 4% del gasto total, y este gasto se puede bien hacer con contratación a terceros, bien hacer con personal propio o bien hacer una mezcla y que su suma no exceda del 4%. Por otra parte, hay también una partida para gastos de difusión. Bueno, una partida, miento. En la partida de otros gastos se pueden incluir los gastos de difusión hasta 4.000 euros. Y el informe de auditoría que había comentado antes, que ahora es obligatorio, y que está reflejado en la base 14.2, también entraría como gastos para poder acogerse. Respecto de los criterios de ayuda, esto sí que es importante porque la ayuda va a aumentar para las empresas, no así para los agentes del SINAI que venían con una financiación del 100%, pero la intensidad de ayuda que hasta ahora se multiplicaba por la nota, ahora no se va a multiplicar por la nota y es directamente el porcentaje de la tabla que conocíamos, de la tabla de la base 7. Por otra parte, en la base 10 tenemos unos criterios de valoración que difieren de los criterios de valoración de otras ediciones. En este caso, una cuestión a detallar es que, si bien antes con las patentes se valoraban también las publicaciones científicas, este año se ha decidido no valorar, se valoran únicamente las patentes. Y bueno, hay otra serie de cambios que podemos ver en la tabla. El alcance tecnológico, grado de novedad, de ecuación y calidad de la memoria sigue igual, si bien hay alguna variación en las puntuaciones a repartir de cara a la valoración. Y este año ya sí que, acogiéndonos a la especie, a la S4, ¿vale? Lo que vamos a hacer es valorar hasta 10 puntos, que es bastante, la alineación con las prioridades temáticas y con las transiciones. Por otra parte, el fomento de la economía circular también se mantiene como el año pasado y con 4 puntos, pero de una manera más sencilla, con únicamente 3 aspectos y no como el año pasado, pues que se implementó directamente el reglamento de taxonomía. Y cosas nuevas que tenemos son la participación. Bueno, el apartado G, perdón, el HLI ahora, el HI. La participación de una empresa que se beneficia por primera vez de las ayudas se mantiene. Se ha ido la luz, no sé si nos están escuchando. Sí, nos están escuchando, sí. Vale, no. Simplemente
Continuamos, Sí, continuamos. simplemente es que como estamos en un edificio que tiene un domótica, Inteligente, pues pero poco sí, inteligente. al ver que no nos estábamos moviendo, pues tiene un sistema de seguridad que hace que la Bien. luz se apague. Bueno, el apartado G se repite del año pasado, en vez de del 2015, desde 2016. Son para aquellas empresas que por primera vez se benefician de las ayudas. Y luego, tanto el H como el I, digamos que son complementarios. Uno es para los proyectos individuales o de colaboración y el otro es para los proyectos de transferencia. En el caso del apartado H, lo que se promociona es que se contrate un agente del SINAI, que en este caso no sería un proyecto de transferencia, sino sería una contratación de un agente del SINAI, pues implicaría, siempre que fuera una mayor del 7% del presupuesto, estaríamos hablando de 2 puntos. Claro, es un margen un poco pequeño, porque cuando es mayor de 10, evidentemente podemos ir a un proyecto de transferencia que tiene mayor ayuda. Con lo cual, no sé hasta qué punto esta puntuación tendrá cierta repercusión o no. Y por otro lado, el grado de participación empresarial, digamos que está centrado, si vemos los márgenes, los proyectos de transferencia implican la participación de los agentes del SINAI entre un 10 y un 40%. Es decir, que cuando los proyectos de transferencia tienen a los agentes del SINAI entre un 20 y un 30%, es equivalente a un grado de participación empresarial de entre el 70 y el 80%. Creo que me he explicado, eh, si no, lo atendemos en dudas. El personal doctorado se mantiene con 3 puntos. El tema de participación de mujeres cambia un poco porque en este caso es o más o menos del 50% hay puntuación y si no, no hay puntuación. Y en solicitud de patentes, pues tenemos, se repite, como decía anteriormente, ya no hay por publicaciones, pero lo que tenemos son 3 puntos por patente europea, 2 por nacional o de terceros países y 1 punto por modelo de utilidad o certificado. ¿Vale? Vamos con las modificaciones del artículo 13. Han variado. Hasta ahora pues teníamos el tema de cuando había una modificación del personal que afectase a la puntuación de mujeres. Eso se va a regular de otra manera. Y las modificaciones que precisan autorización son 4. Cuando se solicita una prórroga, que se mantiene, que es como hasta ahora, hasta 4 meses. Cuando hay cambios entre partidas, mayor de un 10%, porque cuando es menor de un 10%, se puede justificar en el informe técnico y no es necesario solicitar modificación. Cuando hay una composición en los socios del proyecto o cuando hay una reasignación de tareas entre los socios. Esas son las que precisan autorización. El resto, en principio, no hemos recogido ninguna extraña que no la precisase. Vamos ahora con la parte de justificación y abonos. Siguen siendo 4 pagos, pero hay una diferencia en cuanto al primer año. Vamos a verlo. La justificación de los gastos anuales van la parte de 2023, la del 2024 y la de 2025. Es decir, lo que hacemos es que haya la primera justificación va a incluir todo el año 23 y en la segunda justificación se hará el año 24 y el año 25. Hasta ahora, si recuerdan cómo era, en la justificación parcial, lo que ahora mismo es la primera justificación, se metían las facturas hasta el 31 de marzo. Ahora no. Ahora van a ser hasta 31 de diciembre para que coincida con el año natural. Eso va a hacer pues, que en la justificación parcial, perdón, en la primera justificación haya una menor cantidad de dinero a abonar. Pero por otra parte era una reclamación también de empresas porque les descuadraba el que no cuadrase con el año natural. Por otra parte, vamos a tener la misma Excel, el mismo formulario, tanto para los informes intermedios como para las justificaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia?
pues que no hay que aportar facturas ni documentación, únicamente detallar los gastos. ¿Esto qué va a traer consigo? Pues que las empresas podrán organizarse de una manera mejor porque ya una vez que tienen un Excel, por ejemplo, en el caso de la primera justificación, aquellos que hagan el pago a cuenta 1 rellenan el Excel ya directamente de justificación hasta el 31 de octubre y luego ese mismo Excel, cambiando el nombre, le va a servir para la justificación, porque únicamente tendrá que añadir las facturas desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. De esta manera, hay menos posibilidad también de que se produzcan pérdidas de derecho a cobro para aquellos que optan por el pago a cuenta 1, porque al tener que detallar en los informes los gastos y hacer alusión a las facturas, se darán cuenta que no pueden meter facturas que no tienen. Respecto del informe de auditoría, como decía antes, que me iba a referir, se debe de incluir en la justificación. Perdón, esto está mal, ¿eh? No, está bien, está bien. Se debe incluir en la justificación parcial y en la justificación final. Antes les he hablado que, creo que antes lo he dicho mal, lo que sí que se mantienen son los nombres de las justificaciones parcial y final y para lo que son las liquidaciones sí que cambian los nombres de las liquidaciones a primera liquidación y segunda liquidación. La auditoría debe incorporar un listado de comprobación que lo debe rellenar la propia auditora. ¿Vale? Lo pondremos disponible en la ficha para que las comprobaciones que tenga que realizar, entre ellas figuren pues, las que se decían desde del servicio, entre otras. ¿Vale? Y por último, el abono de la ayuda se realiza vamos a intentar, y así está previsto, que se realice en el ejercicio. Es decir, aunque no tengamos tiempo de realizar las liquidaciones correspondientes a las justificaciones, cuando llega el mes de diciembre, tanto en el caso de 2023 como en el caso de 2024, tenemos prevista la posibilidad de realizar un pago a cuenta, no sobre los informes intermedios, sino incluso sobre las justificaciones. Es decir, en el primer año se presenta el primer año 2023, se presenta el primer informe intermedio y consecuente el primer pago a cuenta para aquellos que no han renunciado. En el segundo año 2024 se presenta la justificación parcial a la cual correspondería la primera liquidación y el pago a cuenta, segundo informe intermedio al cual corresponde el segundo pago a cuenta. Pues bien, si nosotros no tenemos tiempo de practicar la segunda liquidación correspondiente a la justificación parcial, vamos a tener la posibilidad de hacer un pago a cuenta no solo el segundo pago a cuenta correspondiente al segundo informe intermedio, sino también pago a cuenta de la segunda liquidación correspondiente a la justificación parcial. Si se diera el caso, tal como va en la convocatoria, de que sucediera lo mismo el año siguiente, también podríamos hacer lo mismo. Es decir, que la ayuda prevista para entregar en 2023 se prevé entregar en 2023. La ayuda prevista para abonar a las beneficiarias en 2024 se prevé abonar en 2024 y la ayuda prevista para abonar en 2025 se prevé abonar en 2025. Creo que así, con esto último, creo que lo hemos dejado más claro. Luego siempre tenemos las preguntas, ¿no? Para Sí. que nos vuelvan a insistir en este tema, si a alguien no le ha quedado del todo claro. Bien. Respecto del incumplimiento de obligaciones, antes he comentado que, pues, por ejemplo, sobre la base 13, cuando estaba hablando de la base 13 de las modificaciones, que no era necesario presentar solicitud de modificación cuando cambiaba la valoración por el caso de variar el personal femenino, es decir, la participación de mujeres dentro del proyecto. Bien, pues en esta parte, que es la base 16, es donde vamos a tratar, digamos, esa serie de incumplimientos.
La parte de inejecución, que en 2022 pues, se reguló igual de manera bastante estricta, pues hemos intentado no hacerlo de una manera tan estricta. Nos vamos a la inejecución superior al 60 implica quedarse sin subvención, y entre una inejecución del 42 y el 60% es cuando vamos a tener, según la tabla que figura en la resolución, pues entre un 10 y un 90% de reducción de la ayuda. Esto se parece un poco más a las convocatorias reguladas por la orden foral. Bueno, y esta parte realmente sí que está regulada bien en 2022. Está regulado con una fórmula y de hecho es más lineal que la tabla. Pero hay otras partes pues, que se regulan de distinta manera. Es el caso de que no se cumplan los porcentajes de ejecución, que ahora iremos, de transferencia. Perdón. En el caso de la colaboración, uno de los requisitos es que ninguna empresa tenga más del 70% de los gastos. Bien, pues en el caso de que esto suceda, lo que se hará será tratar la intensidad de ayuda como empresas individuales y no como empresas en colaboración. Y, como decía, en el caso de transferencia del conocimiento, el incumplimiento entre el 10 y el 40 en el 22 me refería a que era muy estricto, y aquí lo que vamos a hacer es tratar a las empresas como proyectos individuales, es decir, lo mismo que sucede en colaboración, y en el caso de agentes del SINEI reducirlo al 70%. En 2022, si recuerdan, lo que hacíamos era establecer los porcentajes a la baja de manera que se cumpliera ese o el 10 o ese 40%. Y en este caso, pues hemos optado por esto, porque hemos visto que hay determinados proyectos que pueden resultar muy afectados. Por último, respecto de los incumplimientos, están los apartados H, I, J, K y L de la base 10, en los que se obtienen puntuaciones, mujeres patentes, ahora los vamos a ver, y lo que hacemos es establecer una penalización de un 2% de ayuda por cada uno de los puntos que se dejan de cumplir. ¿Vale? Vamos a verlos de uno en uno. En el caso de que una empresa declare una colaboración externa de más del 7% de agentes del SINAI y luego se incumpla, pues como son 2 puntos, la penalización es del 4% de reducción de ayuda. En el caso de lo mismo, presupuesto de empresas entre el 70 y 80%, que al final se incumple, como son 2 puntos, también es un 4% de reducción de ayuda. En el caso de personal de doctorado, aquí lo voy a explicar un poquito mejor porque lo que estamos hablando es por cada punto incumplido, no por cada punto que se ha dado a la beneficiaria. Es decir, en este caso podemos tener 1, 2 o 3 puntos en función de los porcentajes de horas de los doctorados. Bien, pues si tenemos un porcentaje de horas del 50% y teníamos 3 puntos, en el caso de que pasase a tener un 30%, estaría en este apartado, con lo cual recibiría 2 puntos. Es decir, bajaría de 3 a 2, con lo cual la penalización sería solo por un punto, con lo cual sería un 2%. Si se hubiese bajado al 10%, perdón, esto está mal, lo corregiré luego para dejarlo bien en la ficha. Si bajase al... No, este es el que está mal. Este sería, por ejemplo, un 2. Si bajase entre un 3 y un 25%, estamos hablando de que tendría un punto sobre los 3 concedidos, serían 2, luego serían 4% de reducción de ayuda. Y en el caso de que bajara el 3%, pues estaríamos hablando de los 3 puntos y de un 6%. En el caso de porcentaje de mujeres en el proyecto, como son directamente 3 puntos, cuando es más del 50%, pues si bajas el 50% ya directamente es el 6%.
En el caso de patentes sucede un poco lo que pasaba con el caso anterior de doctores. Si bajamos de 3 a 2 o a 1, pues la diferencia va a ser la que multiplicada por el porcentaje nos va a suponer un 2, un 4 o incluso un 6% si no hay ninguna patente. Y por último, la última diferencia que hemos visto de esta convocatoria respecto de la anterior es la difusión. En la base de 17 se refleja para aquellos proyectos que tengan más de 50.000 euros de ayuda, deben remitir una nota de prensa a los medios tradicionales o bien publicar en medios digitales, eh, digamos, la alusión al proyecto mencionando las ayudas. Y por último, se ha establecido también una plantilla de un cartel en tamaño A3 para que esté publicitada la ayuda en las propias empresas. Y con esto, en principio, terminamos. Vamos a dar... Bueno, si te parece, Víctor, mencionamos Sí, las preguntas o eso me ha es, las salido leo, alguna sí, más. vamos haciendo ya. Sí, Vale, vamos primero a dejar de compartir pantalla, dale ahí a bien, bien. detener. Sí. Eso es. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Tenemos ahora tiempo para preguntas y respuestas, que ya hay algunas preguntas que he visto que se han ido haciendo por el chat. También una persona ha levantado la mano durante la presentación, que ahora es el momento de hacer la pregunta para que la vayamos leyendo. Sí que vamos a empezar, porque como sabéis en el formulario de inscripción incluimos un apartado en el que ya nos podéis hacer preguntas y vamos a empezar primero por 3 preguntas que tenemos de ese apartado. La primera de ellas nos preguntaban sobre los formularios, sobre la descarga de documentos, cuando iba a estar disponible. Ya lo has Ya adelantado están un poco. disponibles, lo he adelantado y he hecho la mención de la memoria individual. Todos aquellos que han descargado la memoria individual y les ha salido la memoria de colaboración o transferencia, si vuelven a descargar, les vuelve a salir la individual que prueben con otro navegador o bien que borren las cookies. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos hacían una pregunta también sobre la descarga de documentos, aparte de cuando está la ficha de ayudas disponible, que eso ya lo hemos comentado. Nos comentaban que sería interesante que la Excel del formato actual fuera compatible con Google Sheets, porque las macros actuales lo impiden. Son comentarios que nos decían, pero Lo, bueno. lo valoraremos, Ujú, miraremos a ver. Primero, Gobierno de Navarra tiene cierta rigidez entre los programas que usan. No sé si será apto Google Sheets para hacerlo. Y por otra parte, tenemos que valorar las macros que tenemos están por algo. Están, en el caso del tamaño de empresa, nos es muy útil no solo para nosotros, que por supuesto, sino para las propias empresas que pueden calcular su tamaño de una manera, yo creo que bastante guiada. Y eso sucede gracias a las macros. Claro, volver a calcular el tamaño de empresa de una manera manual por hacerlo compatible con Google Sheet, pues hay que ver pros y contras para decidirlo. ujú. Luego tenemos una última pregunta que nos hacían a través de ese formulario de inscripción. Es relativa al punto 4 de la base 2, que es sobre el tema de la morosidad, que ya has comentado un poco a lo largo de la presentación. Pero bueno, la duda es la siguiente. Nos dicen, en muchos casos las empresas no saben realmente si cumplen con los plazos de pago. La certificación por un auditor tiene un coste para la empresa que tendría que asumir aún en caso de que el auditor certificara que no cumple. De esta forma, en el caso que la empresa no cumpliera con estos plazos, de pago, pierde el derecho a cobro total de ayuda o se limita a esos 30.000 euros. Es una condición que hay que cumplir. Es decir, cuando no se cumple con la ley de morosidad, no se tiene derecho a la subvención. Vamos a pasar ya a las preguntas del chat. Pablo Armendariz nos hacía una pregunta en torno a los proyectos de los que son de la modalidad colaborativos y nos decía, ¿qué pasa cuando una empresa es la primera vez que se presenta y la otra empresa no es la primera vez que se presenta esta ayuda? Sí, vamos a verlo textualmente, si te Sí, parece. sí. Evidentemente es cuando es una empresa, ¿vale? Eh, Sí, hay que compartir pantalla para que se sí, vea. A ver, ahí a web, eso es. sí, sí. Muy bien. Si quitas esta ventanita.
Eso es. A ver, ¿dónde lo tenemos? Era el... En proyectos colaborativos, cuando una empresa era la primera vez que se presentaba Sí, los estamos pedidos, en la... valoración, luego estamos en el... aquí. No, eran los 1.500. Bueno, en cualquier caso, con que una de las empresas sea la primera que se presenta, pero vamos a... Es que no sé si lo tengo. En el anterior sí que estaba ahí. Los 2 puntos. Como la valoración es para el proyecto en su conjunto, con que una de las empresas cumpla ya es suficiente. Pablo. Ujú. Vale, perfecto. Pues vamos a Exactamente. volver a la siguiente pregunta. Mireia Maeztu nos dice, hay que hacer 3 justificaciones anuales con documentación de auditoría 2023, 2024 y 2025. Eh, la justificación, o sea, hay que hacer 2 justificaciones. Lo que estamos valorando es si en la justificación, en la justificación final, damos 2 documentos Excel para hacer o damos solo uno. O sea, estamos todavía en la textura de qué haremos cuando lleguemos a ese momento. De momento, evidentemente, es uno hasta el 31 de diciembre y tenemos que ver qué es más interesante para las empresas de cara a presentarlo e incluso también nosotros para verlo. Yo, desde luego, era partidario de hacer 2 porque las empresas funcionan por ejercicios y que puedan presentar cada ejercicio por separado. Pero claro, eso implica también que la documentación aneja también hay que presentarla por separado y además se presenta de una sola vez, ¿no? Vamos a establecer de alguna manera la manera que creamos más eficiente y más fácil para todos y lo haremos saber en el momento de presentar la justificación en la ficha. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Javier Navarro. Es una pregunta sobre las modificaciones y cambios de partida que no deben ser comunicadas. Se habla de un 10%, pero la pregunta es, ¿de la partida de origen o de la partida de destino? Si nosotros subimos una partida de colaboraciones externas y tiene 50.000, son 55.000. Creo que le contesto. Es decir, la partida en la cual nosotros gastamos más. Ujú. Vale, otra pregunta también de Javier Navarro. Dice si hay un porcentaje mayor del 50% de mujeres en el equipo da bonus y la pregunta es, ¿se entiende por el número en sí o por las horas de dedicación global? Horas. No número de mujeres, sino las horas dedicadas por mujeres. Aquí hay que recordar que las personas no contratadas no cuentan ni como hombres ni como mujeres, porque no se puede anticipar una contratación. ¿Qué sentido va a tener a quien contratemos? Contrataremos a la persona que más cumpla con el cometido, independientemente de que sea mujer o hombre. Ujú. Perfecto, vamos con otra pregunta de Marta. Dice, ¿qué gastos de personal son subvencionables para los agentes del SINAI? Eh, eh, en el caso de los agentes del SINAI hay una excepción que no es, o sea, los gastos de personal, evidentemente, los que trabajan para el proyecto, pero dentro de los que trabajan para el proyecto hay personal que ya está subvencionado, es decir, que ya cuenta con una subvención por el hecho de estar en un agente del SINAI y tener dicha subvención. Para esas personas que son fijas, que ya perciben subvención, lo que se hace es meterlas en el proyecto, pero poner como coste horario 0, porque no pueden recibir una doble financiación. Perfecto. Luis nos pregunta si la resolución de la convocatoria de ayudas es la
185/2023 de 28 de junio de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención de ayudas para la realización de proyectos de I+D de la convocatoria 2023. Entiendo que sí, A ver, ¿no? sí que es, pero voy a hacer una matización. En el apartado normativa, vamos a verlo en la web, aquí comparto. Bien. Aquí, en el apartado normativa, la primera resolución que se publicó contenía una errata. Y se ha actualizado, se ha vuelto a firmar, aunque aquí no está firmada, se ha vuelto a firmar por la directora. Y era a tenor de la fecha del 21 de agosto como fecha fin, ¿vale? Entonces, si le damos aquí, la podemos abrir y vemos que es la 185, el 28 de junio. No lleva el firmado aquí ahora mismo, pero vamos, está igualmente firmada. Y no sé si era la base 8. Aquí, así está correcto. Si han descargado el primer día, a primera hora, han descargado la que estaba firmada, este punto estaba confuso porque se había metido encima la fecha y no se había corregido el párrafo completo. Y es así como debe estar. O sea, la publicación comenzará el día siguiente a la de la publicación, el plazo de presentación de solicitudes. Es decir, la previsión es el 20 y la previsión es que puedan empezar a solicitar el 21 de julio. Y finaliza en todo caso el 21 de agosto. ¿Vale? Perfecto. Vamos con más preguntas que nos habéis hecho a través del chat. Vamos con una pregunta de Alfonso Echave, que dice, si nos pregunta si podemos repetir las fechas de los periodos 1, 2 y 3 correspondientes a la hoja Excel. Bien. Voy a abrir, si lo hemos cerrado en la presentación. No, no está cerrada. Yo creo que es el otro No, documento, este pero no cerrado no es. está. Ahora lo vamos a compartir. Espérate, es que Es compartir. este, sí. Voy a compartirlo. Sí, vamos a ver. El primer periodo va desde el inicio del proyecto hasta el 31 de octubre de 2023. Al día siguiente, 1 de noviembre, comienza el segundo periodo y abarca hasta el 31 de octubre de 2024. Y el tercer periodo comenzaría el día siguiente, al 31 del 10, hasta el fin del proyecto. Esos son los 3 periodos. Consideraciones a tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos, para aquellos que hagan el pago, el primer informe intermedio, la presentación del pago a cuenta es al día siguiente. Es decir, antiguamente se establecía el mismo día de presentación y de último día del plazo. Ya desde 2022 venimos haciendo que sea al día siguiente. Si tenemos un trabajador que va a trabajar esta tarde y va a trabajar 4 horas y lo estamos presentando por la mañana y casualmente cae de baja, pues claro, son intangibles. En cambio, si estamos al día siguiente, pues bueno, se corrige y se mete bien. Eso o una factura que estamos esperando o cualquier cosa. Si ha llegado y si no ha llegado, pues no ha llegado. Por otra parte, los pagos. Eh, ese primer informe intermedio correspondiente al primer pago a cuenta sería con esa fecha, es decir, desde el inicio hasta el 31 del 10. Luego, desde el 1 de noviembre hasta el 31 del 10, tendríamos 2 pagos, uno correspondiente a la justificación parcial, que lo haríamos con la segunda liquidación, y que correspondería a liquidar desde el inicio del proyecto, facturas, me estoy refiriendo, desde el inicio del proyecto hasta el 31, perdón, hasta el 31 de diciembre. Esa sería la primera parte digamos, del segundo periodo donde liquidaríamos ahí. Y bueno, igual no me estoy expresando bien. Liquidaríamos el periodo 1 y también liquidaríamos la parte del 1 de noviembre al 31 de diciembre, que sería del periodo 2. ¿Vale?
Igual con lo que están viendo ustedes en la pantalla no se aclaran bien, pero les aseguro que lo estoy diciendo bien. Posteriormente, ese segundo periodo, ¿vale? Que abarca hasta el 31 del 10, tendría el segundo informe intermedio correspondiente con el segundo pago a cuenta, que iría desde el 1 de enero hasta el 31 del 10. Es decir, que 2024 tendría dos pagos, uno correspondiente a la última parte de 2023 y el otro correspondiente al 2024, pero hasta el 31 del 10. Y por último, el último pago que se realizaría en 2025 sería para los gastos desde el siguiente a la última justificación hecha, es decir, desde el 1 del 10 de 2020, perdón, 1 del 11 de 2024 hasta el fin del proyecto. No sé si con eso Yo creo que más o menos ha estará quedado claro, pero contestado. bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta o que no le haya quedado claro, pues lo podemos volver a comentar y volver a explicar. Sí que me voy a saltar un poco el orden porque he visto que nos ha entrado una pregunta un poco relativo a este tema, y es Mireia que nos pregunta si hay facturas del primer periodo que no han llegado a la hora de hacer el primer informe intermedio, pero la fecha es de ese periodo, ¿se puede incluir en el informe parcial o ya quedan directamente fuera? No, no quedan fuera. Vamos a aceptar las facturas. Lo único que tienen que tener las facturas y los pagos, no es que lo miremos expresamente, pero deben cumplir la ley de morosidad. Y la ley de morosidad es un tema de media, ¿eh? Tampoco es que sea exclusivamente que tenga que cumplir la fecha, sino que hay que leerla, pero bueno, hay unas medias ahí. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí a hacer la media, pero en principio una factura de, así como cuando estábamos con la orden foral, una factura de la primera anualidad no se podía presentar en la segunda anualidad y resulta que si el pago se había hecho en la segunda anualidad no se podía presentar ni en uno ni en otro. Ya en 2022 establecíamos un parrafito que decía que se podían presentar durante todo el proyecto cualquier factura correspondiente al proyecto. En esta, aunque no lo dice tan claro, que yo sí que había preferido que se dijese igual de claro, pero lo dice de una manera más difusa y se va a aceptar. Perfecto, bueno, pues vamos con más preguntas, en este caso sobre proyectos de transferencia. Nos preguntan si hay límite de presupuesto de auditoría si no eres el coordinador del proyecto. No sé si se refiere al gasto de la auditoría. Entiendo que si es una pregunta que nos ha Sí, hecho es que hay, hay FMS, un, hay si un nos gasto que no puede, viene en límite, sí. si nos Y puede precisar a ver si se sí, refiere no, al no, gasto de no se auditoría. refiere al coste de auditoría, porque no viene un límite. O sea, así como hay otros límites de 1.500, 4.000, voy a ver si lo publico. Voy a la publicación y lo comparto. Estará en gastos, que es la base 4. Gastos, es ese. Como bien decía, tenemos límites de 1.500 euros, de 4.000, y aquí no se ha establecido límite de la auditoría. ¿Vale? Perfecto. Me dejo de compartir igual, por Sí, favor. eso es para que podamos seguir leyendo el resto de preguntas. Vamos con una pregunta de Sonia. Dice, se ha indicado que la asignación de ayudas por periodos será determinada por la beneficiaria a diferencia de años anteriores. ¿Qué significa esto? Que el reparto de ayudas por ejercicio presupuestario 2023, 24, 25 se determinará como el porcentaje de ayuda por el presupuesto del periodo. A ver, en primer lugar, no es del todo cierto que sea a diferencia de años anteriores. Es decir, en 2022 ya la propia beneficiaria era la que establecía cuándo debía de trabajar, o sea, cuándo quería trabajar, cuándo quería tener los gastos, y en el Excel establece los gastos en el periodo de tal manera que al establecer cuándo va a tener los gastos, directamente se establece qué ayuda va a recibir respecto de cada periodo. Claro, para ello tiene que tener claro cuáles son los periodos, que ya lo hemos mencionado antes,
y la ayuda correspondiente a esos periodos. Eh, espera, lee la última parte porque Sí, sí, sí. La pregunta era, significa esto que el reparto de ayuda por ejercicio presupuestario se determinará como el porcentaje de ayuda por el presupuesto periodo. Es que es así. Es decir, que eh, esto va un poco para los que no han tenido ayuda en 2022, pero estaban acostumbrados a las ayudas de la orden foral. En la orden foral había dos anualidades, entonces la beneficiaria tenía que establecer cuánto gastaba en la primera anualidad, cuánto gastaba en la segunda anualidad, y lo que hacíamos en el servicio era coger la primera anualidad, el 50% iba para el pago del primer año, en este caso sería 2023, ujú, el segundo, la otra parte del 50% iba para lo que llamamos ahora el segundo periodo, es decir, el año central, y con la segunda anualidad sucedía lo mismo, es decir, el 50% se dejaba para abonar en el último año, 2025, y el otro 50% engrosaba, digamos, el año central, lo que es ahora el segundo periodo. Con esa distribución pasaba que muchas beneficiarias que esperaban a la concesión para empezar el proyecto eh, se encontraban con que tenían una cantidad de dinero a gastar en el primero de los años que no les daba tiempo a gastar porque empezaban el proyecto más tarde de lo que lo habían anunciado. Y consecuentemente, incluso al ser un 50%, aunque anunciasen un inicio del proyecto muy posterior en el año, como estábamos sujetos por la orden foral a reservar el 50% para ese primer año, incluso ya de partida podría darse la situación de que se le asignaba un dinero que no podía gastar. ujú. Esto lo hemos corregido al realizar los Exceles y la distribución del presupuesto por periodos. De esa manera, lo que hemos hecho ha sido trasladar la inconveniencia que tenemos en gobierno navarro respecto a los presupuestos, trasladarla a las beneficiarias para que ellos mismos con esa inconveniencia puedan gestionarla y ponerla a su favor. ¿Vale? Me explico. Si antes el 50% de la primera anualidad era obligatorio gastarla en el primer periodo, ahora no. Ahora es la beneficiaria quien decide cuánto gasta en el primer periodo y como el porcentaje de intensidad de ayuda es la misma, pues la ayuda va a ser proporcional a eso que gasta. Como la beneficiaria lo que tiene que hacer es justificar lo que gasta, si el proyecto lo ejecuta tal como lo ha planificado, gastará lo que debe gastar y se le pagará esa ayuda, que es lo que hay que pagar. Ujú. ¿Qué sucede en cualquiera de los casos, tanto antes como ahora? Que si un proyecto va retrasado y no se realizan los gastos, pues acaba habiendo a final de año una pérdida de derecho a cobro, que es lo que se ha tratado de evitar, por ejemplo, con la medida de la posible renuncia al pago a cuenta. De esa manera, aquellas beneficiarias que renuncien al pago a cuenta directamente van a la justificación parcial y lleven el proyecto más acelerado o menos acelerado, tienen hasta octubre de 2024 para ponerse al día. Creo que lo he explicado suficientemente. ¿Vemos alguna otra pregunta? Sí, vamos con una pregunta de ICIAR. Dice, ¿una empresa y su centro tecnológico pueden ser socios en un proyecto de transferencia siempre que haya otros agentes del SINAI en el mismo proyecto? Vamos a ver. Una empresa y su centro tecnológico. Aquí entiendo que con su centro tecnológico se refiere a unidad de I+D+I. Entonces, tendríamos en ese supuesto que nos dice Itziar, tendríamos dos agentes del SINAI, es decir, por una parte, un agente cualquiera, una universidad, por ejemplo, y una unidad de I+D+I. Y por otra parte, una empresa que entiendo cuando dice su centro tecnológico, entiendo que está asociado vinculado, es decir, que tiene más de un 25%. Vale. ¿Cuándo no se puede hacer un proyecto de transferencia? Cuando no hay independencia entre las partes. ¿Qué sucede en este caso que nos comenta Icía? Pues que tenemos una empresa que tiene independencia entre las partes entre un agente del SINAI. Habíamos presupuesto que podría ser una universidad. Entonces tenemos independencia entre las partes, luego puede existir un proyecto de transferencia de conocimiento.
El papel del centro tecnológico en este caso, pues es de transferencia, porque no es un proyecto individual. Ujú. Vale, perfecto. Pues esperemos que haya quedado clara esa pregunta. Tenemos una última pregunta que nos dice Luis si es posible que compartamos el documento Word que estamos viendo en pantalla. Se refería al documento resumen con las novedades, que ese documento lo enviaremos a todos vosotros en cuanto acabe este webinar. Que en principio, bueno, tenemos una última pregunta que nos acaba de entrar, vamos a leerla. Si alguien tiene preguntas, todavía estamos a tiempo, aunque se haya pasado unos minutos, podemos seguir Sin respondiendo problema. preguntas, ¿eh? Nos dice Blanca, se ha indicado que los gastos se justificarán anualmente, pero en la base 14, el segundo informe intermedio solo abarca hasta octubre, ¿no? Hay que distinguir entre el segundo gasto intermedio y la justificación. En el segundo, en los informes intermedios, lo que digamos, lo que se introduce es la Excel, no se introducen facturas, porque lo que se hace es un pago a cuenta. Es decir, no se practica una liquidación ni se miran las facturas. En cambio, en las justificaciones sí que se miran las facturas y aunque el Excel este año sea el mismo, hay una diferencia sustancial entre un pago a cuenta y una liquidación, porque el pago a cuenta se hacen unas comprobaciones muy leves y se realiza el pago en espera de que llegue esa justificación correspondiente y consecuentemente la liquidación por nuestra parte. Entonces, bueno, vamos a releer la pregunta por si nos dejamos algo en tintero. Se indica, Sí, eso sobre... se dice que se ha indicado que los gastos se justificarán anualmente, pero en la base 14, el segundo informe intermedio solo abarca hasta octubre. bien, anualmente, a ver, la, la justificación, una cosa es el primer pago a cuenta, que sí que sería hasta octubre, y otra cosa es la justificación parcial que abarca hasta el 31 de diciembre y la consecuente liquidación, primera liquidación por nuestra parte. En el segundo caso, con el segundo pago a cuenta también es hasta el 31 de octubre, pero la liquidación final se practicaría ya en el año siguiente, con lo cual ya abarcaría facturas, pero ya hasta el final del proyecto. También sobre este tema, Blanca nos vuelve a preguntar y dice, ¿el gasto hasta diciembre de 2024 se justifica ya en noviembre de 2025? A ver, todo lo que excede, es decir, a partir del 1 de noviembre, a partir del 1 de noviembre de cada año, ya va para la siguiente justificación. El motivo no es otro que el Gobierno de Navarra tenemos que tener un tiempo para poder ver los documentos y abonar. Entonces nosotros lo que pedimos son, para poder hacer los pagos a cuenta, documentación hasta el 31 de octubre. En esa documentación hasta el 31 de octubre lo que hacemos es, como decía, es un informe intermedio y se hace pues una visión rápida de si procede o no procede y se realiza el abono como pago a cuenta. En cambio, todo lo que va más allá del 1 de noviembre no da tiempo a meterlo en ese informe intermedio. Como no da tiempo, lo que se hace es que se presenta la siguiente, que después del pago a cuenta viene la justificación. En el caso del pago a cuenta 1, la justificación parcial y en el caso del pago a cuenta 2, la justificación final. Donde las empresas lo que presentan es todo lo relativo, todas las facturas y demás relativas al pago a cuenta anterior, además de todo aquello que ha sucedido a partir del 1 de noviembre y que de lo que no habían notificado nada. Ujú. Tenemos otra pregunta sobre proyectos de transferencia. Nos dicen si la participación del personal doctor o del porcentaje de mujeres hace referencia al conjunto del proyecto o individualmente a cada uno de los Al conjunto participantes. del proyecto. Lo que se hace es se cogen las Exceles de cada uno de los participantes, se vinculan, se ven las horas totales y las horas totales de mujeres sobre las horas totales de personas, digamos, con sexo asignado porque están ya contratadas. Y en el caso de doctores, pues se hace lo mismo, sobre el total del proyecto, sobre el total de horas. Horas de doctores o de mujeres sobre horas totales del proyecto. Perfecto, pues no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a dar un minutillo o dos. Mientras tanto, os recuerdo, veo que tenemos otra pregunta, pero bueno, os voy a
recordar los temas que os quería decir, que es que la grabación de este webinar, bueno, estamos grabando este webinar, os lo vamos a enviar en cuanto acabemos, lo mismo que la documentación del documento resumen que ha compartido. Incorporaremos lo más posible las dudas. Eso es, vamos a ir recopilando las dudas que tenéis para que quede todo más claro y también os enviaremos el enlace a la ficha web, que yo creo que es interesante, que hay un apartado de suscribirse donde os podéis suscribir y así cualquier novedad en la ficha web la veis Bueno, recibido igual al es mejor momento. que lo veamos aquí, ¿no? ¿No te parece? Sí, nos podemos enseñar cómo se puede A hacer. ver, vamos a Sí, compartir. eso es. Si compartes. ¿Estás? No, Ahí. ahí, eso es. Sí, porque es Google Chrome. Y ahí ya pasamos a otra Vamos aquí. pestaña. Eso es. Bueno, en esta parte, ellos ven esta ventana, no estoy No, seguro, ¿no? En esta parte de aquí, suscribirse a este trámite, lo único que hay que hacer es pinchar y meter un correo electrónico. Entonces, cada vez que haya una novedad en la ficha, quien introduce la novedad puede hacer que le llegue a todos estos destinatarios de correo que se ha producido una novedad en la ficha. es un trámite, bueno, un servicio, ¿no? Una posibilidad que tiene esas fichas web de gobierno de Navarra que son muy interesantes. Vamos con la última pregunta que nos hacía Raquel, si no me equivoco, eso es. Nos dice, ¿hay que presentar el informe favorable del DNSH certificado por una agencia del proyecto? No, que yo sepa, vamos a... Mira, podemos abrir la guía. Es en la... Voy a tardar un poquito porque no tengo SNL, ¿verdad? Bien, Sí, sí. bueno, eso es. Vamos a abrir la guía. Estamos abriendo Un otro momento, estamos documento. abriendo otro documento para... Eso es, sí, una guía donde podéis ver, vamos a poder explicaros claramente esta pregunta. Bueno, esta es la guía... espera, que lo comparto. Bien, esta es la guía que pueden descargarse en la ficha y donde pueden ver lo que les decía al principio, qué es lo que se van a encontrar cuando rellenen la solicitud. Entonces es recomendable que las anotaciones en azul son eso, anotaciones, son aclaraciones y lo que se van a encontrar es lo que ven de negro. ¿Vale? En otro formato, evidentemente, porque el tipo de solicitud no lo encuentran así como en un documento editado de Word, sino que lo clican en lo que es eh, la ficha web. ¿Vale? Y aquí teníamos el tema de la DNSH, ¿verdad? Que lo tenemos al final. Y que pueden ver, aquí sí que tienen la aclaración. ¿Vale? Las siguientes condiciones no tienen posibilidad de no estar seleccionadas porque son de obligado cumplimiento. ¿Vale? Y pues con la firma se asumen todas ellas. Aquí es donde tenemos aquí. Su actividad económica no causa ningún perjuicio significativo a objetivos medioambientales de los señalados. Ta, 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 ta. Es decir, por el hecho de firmar la declaración responsable, por el hecho de firmar la solicitud, ya están haciendo la declaración. Y con la declaración responsable, digamos que está acreditado el cumplimiento porque ustedes son responsables de lo que están firmando. Perfecto, pues vamos a ver si tenemos alguna última pregunta. Creo que no. No. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por participar en este webinar. Lo dicho, entre hoy y mañana os enviaremos toda la documentación y todas las preguntas que nos habéis hecho con sus respectivas respuestas. Quiero dar las gracias a José Antonio Cuesta, el jefe de la sección de innovación empresarial del Servicio de Proyectos Estratégicos S4 del Gobierno de Navarra, por haber participado en este webinar y por hacernos todas estas aclaraciones. Y recordaros también que tenéis disponible el correo del Servicio de Proyectos Estratégicos, fomento.innovación@navarra.es, por si tenéis cualquier duda. También podéis responder al email desde el cual os hemos enviado el enlace para este webinar, que es
el email de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, que es dgiei@navarra.es. También está a vuestra disposición para cualquier duda que se haya quedado en el tintero para que la podamos responder. Así que muchas gracias, José Antonio. Gracias a Muchas todos. gracias a todos por participar.